Tanto si te dedicas a crear páginas web, blogs o aplicaciones, o si te interesa el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain, este vídeo es para ti. Y es que en este vídeo te voy a enseñar qué es la web 3.0 y la evolución que estamos dando hacia la web 5.0, un término que se está usando mucho actualmente y cómo esta tecnología se está instaurando y será parte de la sociedad dentro de muy poco. Para que entiendas lo que es la web 3, primero te tengo que explicar lo que es la web 1 y la web 2 y cómo Internet ha ido evolucionando hasta lo que hoy usamos y conocemos como web 3.0. Pero primero, déjame que me presente. Hola emprendedores digitales, ¿qué tal estáis? Yo soy Reyes Carneiro y en mi canal encontraréis información sobre páginas web, tecnología blockchain y criptomonedas, todo enfocado hacia cómo ganar dinero a través de Internet. Y es que estar actualizado sobre las nuevas tendencias tecnológicas y hacia dónde van los intereses de la sociedad os dará una gran ventaja a la hora de poder realizar mejor vuestras inversiones. Por eso hoy os voy a explicar qué es la web 3.0 y también os pondré al día sobre la web 5.0, la importancia que tiene con la tecnología blockchain y algunos de los proyectos que están relacionados con esta tecnología. Así que sin más, vamos a ello. ¿Qué es la web 1.0? La web 1, o también llamada Static Web, fue la primera forma de Internet y se refiere al Internet de la década de los 90 y principios de los 2000, donde reinaban los blogs y también los foros de mensaje, donde la información era limitada porque solo mostraban el contenido, los usuarios no podían cambiar los datos y la interacción era muy baja o inexistente. Crear webs en esta época era muy difícil y costoso porque la mayoría de las páginas web eran creadas por empresas o personas muy técnicas. Al igual que los motores de búsqueda no estaban optimizados y muchas veces te aparecía información que no era precisamente lo que estabas buscando. En general, lo que hacía la gente en la web 1 era leer páginas web estáticas de forma pasiva, donde solo unos pocos creaban el contenido y la información venía de unos archivos en específico, siendo webs pensadas para el consumo de información en servidores muy costosos y creadas con protocolos abiertos, como HTTP, SMTP y FTP. ¿Qué es la web 2.0? La web 2 fue la siguiente fase de Internet, que comenzó alrededor del año 2005. Esta es la fase caracterizada por los gigantes de Internet y las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. También, con la entrada de Google, se mejoró el algoritmo de búsqueda y se empezó a crear lo que hoy se conoce como web social. La web 2 hizo que Internet fuese mucho más interactiva gracias a los avances en tecnología de HTML5 y JavaScript, siendo los teléfonos móviles, la socialización y la nube los tres elementos que formaron las bases de esta nueva web. La gente empezó a crear y publicar su propio contenido, permitió compartir y distribuir datos entre varias plataformas y aplicaciones, participando así de forma activa en Internet en vez de leer solamente de forma pasiva. Pero la mayor parte de esa actividad terminó siendo distribuida y monetizada por las grandes empresas que se quedaron con gran parte, por no decir de la totalidad, del dinero y del control. Se supone que la web 3 reemplazará estas plataformas corporativas centralizadas con protocolos abiertos y redes descentralizadas, y serán administradas por la comunidad, combinando así la infraestructura abierta de la web 1 y la participación de la comunidad de la web 2. ¿Qué es la web 3.0? La web 3.0, también conocida como web 3 o web semántica, se refiere a una red descentralizada que permite operar sistemas de cómputo y web impulsada por la tecnología blockchain. Esta tecnología permite crear bloques y formar cadenas de datos, lo que conocemos principalmente por las criptomonedas. La web 3 da un salto categórico permitiendo que las páginas web se relacionen de manera semántica y añadiendo metadatos que aportan valor a la información, mejorando la búsqueda y la posibilidad de encontrar información en la web al comprenderse el significado de las palabras. La era de la web 3.0 alcanzará su verdadero potencial cuando la mayoría de las aplicaciones y páginas web del presente y del futuro hayan adoptado una infraestructura web descentralizada. Esta red descentralizada se trata de una tecnología peer-to-peer, la cual permite que se distribuya el poder de procesamiento en cientos de miles de procesadores, en donde todos en parte somos dueños de la red. Como podemos notar, hay una gran diferencia con la red centralizada como los servidores de Amazon y Google, en donde ellos tienen completo poder del flujo de la información, además son los que se encargan de determinar el uso de la misma. La web 3 promete un cambio sustancial en el futuro de Internet, enfatizando fuertemente la privacidad del consumidor, un problema que hasta la fecha no se ha podido resolver de manera adecuada. ¿Por qué la web 3 marca el inicio de un nuevo Internet? En primer lugar, por la transparencia que proporciona. Con ella se podrá ver los movimientos y las transacciones de forma pública, debido a que los datos de la blockchain son completamente abiertos y públicos, por lo que los datos no están censurados y los participantes pueden ver perfectamente lo que sucede. En segundo lugar, hay que enfatizar en la mejora de identidad y de privacidad que otorgará. En ella, la identidad estará ligada a una wallet o una cartera digital del usuario. Mientras que en la web 2.0 los métodos de autenticación casi siempre requieren que el usuario entregue sus datos privados y personales, como por ejemplo cuando aceptas las cookies de una página web. En la web 3.0 las carteras digitales son completamente anónimas, al menos que el usuario decida vincularlas directamente a su identidad. En definitiva, con la web 3.0 tendremos mucho mejor control sobre nuestros datos y nuestra privacidad, así también como con nuestro contenido digital. En este sentido, vale la pena destacar que actualmente Amazon, Google y Microsoft lideran el sector de almacenamiento de datos en la nube. Amazon
Amazon, con su filial AWS, controla el 41,5% del total, según los datos de McAfee en 2019. Le sigue Azure de Microsoft con un 29,4% y Google Cloud con un 3%. Solo estas tres empresas tienen la mitad de los 600 grandes centros de datos a nivel global. Pero lo cierto es que la tecnología blockchain es solamente una de las tecnologías altamente avanzadas que están contribuyendo a esta revolución. Otras de las tecnologías que están jugando un rol fundamental en la creación de la Web 3 son la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Hacia un nuevo Internet, Web 4.0. La Web 4.0 es el siguiente gran avance y se centrará en ofrecernos un sistema mucho más inteligente y mucho más predictivo, de modo que podamos con solo realizar una afirmación poner en marcha un conjunto de acciones que den como resultado aquello que pedimos o decimos. Cuando esté completamente desarrollado, suprimirá muchos de los pasos que aún se exigen con la Web 3.0, haciéndola mucho más directa e invisible. Internet podrá funcionar de manera mucho más predictiva y no solamente recibiendo órdenes del usuario, sino que mediante el uso de inteligencia artificial podrá anticiparse a sus solicitudes y predecir sus comportamientos. Se generalizan también las interacciones mediante la voz, con el uso de dispositivos inteligentes o asistentes virtuales que permiten hacer búsquedas mediante la voz. Aunque parezca que esto no es nada nuevo porque ya existen dispositivos como Alexa o Cortana, hay que ser consciente de que esta tecnología aún puede evolucionar muchísimo más y que aún no son 100% autónomas, y que solo en ciertos sectores está implementada esta tecnología. Hasta que no llegue al alcance de todos los usuarios de manera cotidiana, no podemos asegurar que ya estemos dentro de esta categoría. ¿Fantasía o realidad? Web 5.0. Se trata de la versión más actualizada y sensorial hasta ahora conocida, donde se busca el todo en uno. Se busca identificar y categorizar las emociones del usuario. Esto se podría traducir en propiciar interacciones con dispositivos externos para medir lo que está sintiendo el usuario en ese momento. Hasta ahora hemos tenido una web emocionalmente neutra, pero a partir de la web 5.0, también llamada web sensorial, esta será encaminada para poder identificar emociones de los usuarios por medio de dispositivos, productos y servicios. Y aunque esto parece salido de ciencia ficción, ya hay gente trabajando para que esto se convierta en realidad. Las últimas noticias hablan de que Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter, está construyendo la nueva Web 5.0 utilizando Bitcoin. La filial de Block, TBD, ha anunciado planes para crear una nueva web descentralizada utilizando Bitcoin, subrayando la creencia del fundador Jack Dorsey de que Bitcoin jugará un papel importante en el futuro de la evolución de Internet. Mientras que la Web 3.0 utiliza la tecnología blockchain y la tokenización para descentralizar Internet, la Web 5.0 se plantea como un sistema basado en la identidad que solamente utiliza una blockchain, Bitcoin. La Web 5.0 es esencialmente una plataforma web descentralizada que nos permite crear aplicaciones web descentralizadas con DIDs y nodos descentralizados, según los documentos de los prototipos de TBD. La Web 5.0 tendrá una red monetaria centrada en BTC, lo que refleja la creencia de Dorsey de que algún día la moneda digital se convertirá en la moneda nativa de Internet. La motivación de Dorsey para perseguir un nuevo modelo de desarrollo web como es el Web 5.0 puede provenir de su creencia de que la Web 3.0 nunca logrará tener una descentralización completa. El CEO de Block ha criticado públicamente la Web 3.0 y a la comunidad de capital de riesgo que apoya su desarrollo. En diciembre de 2021, Dorsey tuiteó que realmente los usuarios no somos dueños de la Web 3.0, sino que lo son los fondos de capital de riesgo y sus socios limitados. Al final, como hablamos, las propiedades de la tecnología blockchain definirán el nuevo uso de Internet, que dejará de ser una conexión de acceso y localización de información basada en HTML a ser una red descentralizada y participativa basada en la tecnología blockchain. Se podrá alcanzar una web con propiedades colaborativas y ofrecer al usuario la información que resulte más apropiada mediante inteligencia artificial. Con todo lo que te he explicado en este vídeo, yo te animo a que dejes en los comentarios qué te parece la Web 3 y la Web 5.0 y que escribas qué opinión tienes acerca de este nuevo camino que se abre a Internet. Pero a lo mejor te has quedado con alguna duda y en la cabeza tienes una pregunta que dice: ¿cómo funciona realmente una blockchain? Pues bien, esa es una muy buena pregunta que te voy a responder en el siguiente vídeo. Que si no sabes lo que es el diccionario cripto, por aquí te dejo una lista de reproducción con todos los vídeos que necesitas ver si te estás iniciando en el mundo de las criptomonedas. Así que si quieres seguir aprendiendo todo lo que necesitas saber sobre el mundo cripto, primero suscríbete a mi canal y después dale a esta lista de reproducción para seguir viendo mucho más contenido. Y por cierto, cuídate mucho, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!